de ¿Sí? esta serie. Y aquí estamos, Bueno, bueno, muy en bien. vivo. Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestra conversación de hoy lunes. Ustedes ven aquí Diego Mardones y no sé a qué lado lo ven ustedes, pero Ana María Gasmuri, actriz, gran persona, presidenta de Fundación Daya. En mi pantalla está a la derecha mía, pero aparece como al lado izquierdo, esta es mi mano izquierda. Hola Diego, ¿cómo Así estás? que bienvenida, muy bien, muy bien. No le achuntamos con la hora porque yo sabía que la luna salía hoy bonita como entre las 6:15 y las 7:15. Pero Y no ha yo dije, salido todavía. espero mirarla antes de la conversación y no me resultó. No, sí, yo también estoy pendiente. De hecho, la vi salir anoche, que también estuvo preciosa. Sí, Pero hoy día va a ser la luna más grande, la luna rosa. Hoy día sí que tenemos una luna bien espectacular, ¿no? va a estar fenomenal. Mira, no, pensaba ir el viernes a Cerro Calán a tomar unas fotos, bueno, estaba en un lado. El sábado fuimos, se veía maravillosa, pero salió con mucha luz. Ya, ya. Entonces el domingo yo no pude ir, pero mandé a un fotógrafo, no es que lo mandara, él me pidió, él es el que me pidió a mí. Él fue y ayer tomó unas fotos maravillosas y un video precioso, Sí, pero hoy sí. Lo que pasa es que, mira, como cerca de medianoche la luna llena. Eh, claro. 11:30, 12 es como cuando va a estar más grande y más mejor y más no sé qué y más no sé cuánto. Y si ustedes vieran un calendario, eso es lo que les va a decir. Pero va a estar muy alta. Entonces, si ustedes están mirando, mírenla al tiro, porque cuando está justo, justo, justo saliendo, ahí es cuando hay que mirarla, cerquita Ay, de un edificio, de un árbol, de un cerro. Y mira van a qué, verla gloriosa. qué bonito. Mira, compartimos interés por nuestros cielos, quizás desde perspectivas distintas. Yo, sin ser profesional ni mucho menos, pero tengo bastantes estudios de astrología. Ah, Mira, a sí. mí me persigue la astrología. Tú te imaginarás que no soy muy fan de la astrología porque uno como que aprende que algunas cosas no funcionan y dice, ¿cómo no van a entender? Pero en mi familia tú serías mayoría. Pero además yo encuentro que una de las cosas bonitas que vivimos en esta época, Diego, es como la fusión, el encuentro de las disciplinas. Desde lo que parecían cosas esotéricas, solamente desde esa rama, como vibracionales, energéticas, hoy día se encuentran también con la física cuántica, como vamos llegando como a verdades similares desde aproximaciones distintas, ¿no? Total. Entonces, pues, por supuesto que comprendiendo y admirando la astronomía en su propio valor como ciencia, por supuesto, y con su gran tradición, la astrología que también mira el cielo, yo no lo siento como algo totalmente radicalmente opuesto, sino como miradas complementarias sobre distintas lecturas, ¿no? Una lectura, es cierto, que tiene que ver con los fenómenos más materiales y otro que tiene que ver con arquetipos, no con energías, con transformación, con evolución, pero conversan, para mí por lo menos conversan perfectamente. Mira, depende de qué es lo que uno esté buscando. Uno como astrónomo se imagina que uno busca las mismas cosas y en ese caso no, pues nada que ver, no resulta. Pero No. si uno se relaja y dice cada uno busca lo que busca a su manera, ahí está bien. Yo pensaba hace 1000 años, no tanto, pero bueno, cuando era más joven, por ejemplo, pensaba que la religión iba, no sé, o incluso filosofía, que estarían como obsoletas en el siglo XX o XXI, cuando la ciencia estaba dominando todo. Y hoy me doy cuenta que no, y me alegra mucho. Creo que hay espacio, que la ciencia sí se ha ganado su nicho, ¿no? Por Pero que supuesto hay que espacio para la religión y para la filosofía que son necesarias. Y lo que me da pena un poquito es que lo que algún día yo me imaginé que quizás haría la ciencia, lo está logrando la economía, que es un desastre mayor para este planeta. Pero así que, bueno, vamos hacia allá. Pero partamos contigo. Yo quiero preguntarte un poquito de tu historia. En estos conversatorios me imagino presentar a quien viene aquí a compartir pantalla conmigo, partiendo de su historia, ¿no? Su pasado, quién es Ana María. Pero el objetivo, lo que nos motiva, supongo yo, es terminar con una mirada de futuro, ¿no? ¿Por qué Ana María, que tiene hartos años de historia de otras cosas, hacia dónde va? Así que sí. partamos. Tú eres actriz y Soy fuiste actriz, actriz, sí. pero ¿eres actriz? Soy actriz, ese es mi Eres, oficio, por supuesto, muchos años siempre. actuando, muchos años en los escenarios, en la televisión. Y además que fue una decisión que tomé muy chica. Después la olvidé, ¿eh? Lo tomé chica y después la olvidé.
encontré por ahí un diario de vida de cuando tenía 8 años y fíjate que a los 8 años escribí, hoy lo decidí, cuando grande voy a ser actriz, una gran actriz. Wow. Escribí a los 8 años, fíjate. Después se me olvidó y pasé por muchas otras cosas. Siempre fui una niña bien inquieta, con un gran gusto por la literatura, por la lectura siempre fue mi pasión. Y por lo tanto para mí fue siempre muy tenso esto de decidir qué iba a hacer. Porque un día quería ser abogado, el otro día quería ser médico, el otro día quería ser antropóloga, el otro día... Y sinceramente, por cada nueva cosa que me interesaba, me descubría, me apasionaba y creía que... Entonces, eso se vuelve... ¿Ya ahí estás pensando como en 15 años o todavía tenías 8? No, un poco más grande, ya más grande. Entonces, y eso se cruza con que cuando uno tiene inclinaciones artísticas, o por lo menos además, yo tengo 55 años, estamos hablando igual una historia bastante atrás, ¿no? Y eres buena alumna, ¿cierto? Eres tu mejor alumna de tu curso, de tu generación. Cuesta mucho que se valide el que tú tomes una opción artística. Entonces, el típico comentario era, pero ¿cómo se va a perder así? ¿Cómo va a desperdiciar? ¿Cómo va a estudiar teatro si puede estudiar medicina? ¿No? Vengo de una familia de médicos, entonces, y efectivamente el puntaje me alcanzaba para estudiar medicina. Yo podría haber estudiado la carrera que quisiera. Y quería estudiar teatro. Entonces, ahora, hoy día con el tiempo también soy capaz de mirar que quizás cuánto de rebeldía había en ese sentido. Uno como hijo no quiere seguir los caminos, ¿cierto? Un poco que marca que harían felices a tus generaciones anteriores, a tus padres, a tus abuelos. Y después muchas veces dije, pucha, debería haber estudiado medicina o debería haber estudiado leyes, porque mi abuelo era más médico, mi abuela era abogada y por otro lado también abuelo médico. Entonces, y la verdad es que me fui dando cuenta de que fue perfecto como fue. Mi pasión fue la actuación, lo que me motivó. Yo me acuerdo mi reencantarme con el teatro ya en tercero medio, yendo a ver Hechos Consumados de Juan Radrigán, del maravilloso dramaturgo Juan Radrigán, chileno, ¿cierto? Yo ahí fue la emoción más profunda y volví a conectar con aquello de los 8 años y dije, esto es lo mío, yo quiero ser actriz. Y bueno, y eso, así partí mi vida. Partí estudiando periodismo un año en la Católica. Elección tuya. Mira, fue así medio chanfleado porque me pasó que saliendo del colegio, había terminado ya mi cuarto medio y en ese lapso, tipo fiesta de graduaciones, demás, por ahí, yo quedé embarazada. Entonces, claro, entrar a estudiar teatro embarazada no es algo muy posible, ¿no? Por el nivel, por la exigencia física, etcétera. Entonces, que bueno, igual como había presión, porque no gustaba tanto teatro, en periodismo sonaba mejor, bueno, la familia, entonces dije, ok, vamos a periodismo en la Católica. Estudié un año ahí, me fue súper bien, pero no me gustó la carrera. Así que decidí retirarme y ahí, bueno, me faltó el apoyo familiar económico porque no les parecía mi opción. Entonces, la tesis era que siguiera en periodismo o me cambiara a psicología o antropología, que eran las otras postulaciones que hice ese año, pero teatro no. Frente a eso me retiré de la universidad y no estudié nada en la universidad. Empecé a trabajar de día y a estudiar de noche en una academia, en la Academia Nelson Brothers. Y después mi abuela me empezó a ayudar y pude cambiar. ¿Ya eras mamá? Ya era mamá, ¿sí? Yo trabajé, estudié y crié todo junto desde los 18 años. Wow. Y hacía, bueno, como nos toca hacerlo nomás. Bien, felicitaciones. Claro. Y ahí terminé mi carrera. Entonces, no me arrepiento en absoluto. Fue algo que me costó, fue una decisión que tuve que sostener, ¿cierto? Que había prejuicio. No es como hoy día, ¿no? Hay que trasladarse un poquito en el tiempo para atrás para entender cómo esas trabas, esas dificultades. Pero en paralelo yo, Diego, empecé mi carrera profesional, llegué a la televisión, nunca había pensado que iba a llegar a la televisión, no estaba dentro de mis intereses. De hecho, la primera vez que me llamaron dije que no, la segunda, bueno, vamos a ver, necesidad económica. Y me encantó trabajar para la cámara, me encantó la actuación para cámara. ¿Y ya te sabía. Sí, claro, a la escuela, me fueron a buscar a la escuela. La primera vez dije que no, y a la segunda vez estaba terminando. ¡Qué maravilla! Me encantó, y yo pensaba, no, yo soy actriz de teatro, voy a hacer televisión solamente, y me encantó la televisión también. Y empecé mi carrera, pero en paralelo yo muy prontamente desarrollé como otro ámbito también en mi vida y en mi formación, que es mi formación en el ámbito terapéutico. Como cosa paralela a mi carrera, estudié flores de Bach, Reiki, reflexología, psicología transpersonal, astrología kármica, astrología a secas, hice un diplomado en mindfulness. La verdad es que... Te seguía gustando el estudio. Yo siempre estoy estudiando algo, siempre estoy en algún curso, siempre. Para mí aprender y seguir aprendiendo, Diego, para mí es como
Y de chica me pasaba, yo no podía entender la gente que se aburría, decía, ¿cómo uno se va a aburrir si solo con tu mente te basta, no puedes estar solo encerrado y bueno, tu imaginación, tu mente, y, en fin. Entonces desarrollé esa parte en paralelo y por ahí es como de pronto se abre esta otra derivada. En un minuto yo decido salir de la vida pública, de la televisión, ya después de 10 años con un programa estelar en vivo los sábados, un poco cansador, agotador, maravilloso, hermoso para el público, comedia, vodevil, me encanta hacer comedia, pero quería como hacer un cierre y girar mi vida y dedicarme más a mis prácticas contemplativas y a mi terapia, a mi espacio terapéutico, y como que ese era mi foco, retirarme de la luz pública. Pero Por ahí, eso ya es Ana María personal. Sí, eso No ya es profesional, digamos. de la luz pública profesional, no quería seguir, no quería... Pero digamos, ¿te financiabas de alguna forma con eso? ¿Recibías algún...? ¿Con mi trabajo de actriz? No. Después al salirte de actriz y tú te vas a tu casa a contemplar, a meditar. Eso es una opción personal que ya no es una profesión. No sé si profesión es la palabra, pero no es tu trabajo. No, claro, pero ahí mi idea era seguir con mi terapia, con mi consulta terapéutica, que la tengo en mi casa, atendiendo pacientes. Tenías tu consulta. Sí. Y dedicarme a las prácticas contemplativas en un momento en mi vida en que sí podría hacerlo. Vivimos solo con mi marido. En términos concretos, podríamos vivir ambos con el trabajo de uno, que era un poco la idea, porque la verdad es que tampoco tenemos vivimos en Peñalolén, compartimos comunas, ¿cierto? Nos queda poquito para terminar de pagar nuestra casa. Entonces, un escenario en que eso podría ser cuando ya uno ya no está criando, ¿no? Es un poco más liviana la mochila, entonces te puedes tomar, en el fondo yo pienso que el mayor tesoro que uno tiene es el tiempo, entonces el mayor lujo. Entonces, pero esa era mi idea, y como te decía, por ahí dicen, uno propone y Dios dispone. Bueno, empezó este interés a investigar, a orientar pacientes en el tema del cannabis, y por acontecimientos públicos que de verdad escaparon a mi voluntad, muy prontamente de empezar en esta aproximación me vi catapultada en luz pública de nuevo a defender el cannabis sin como tener mucho, todavía como estar preparada para eso. Y me ocurrió porque pasó, no sé si tú te acuerdas, el año 2013, la detención de Manuel Lagos, el hermano Sergio Lagos, por un tema de cannabis, la detención del doctor Milton Flores. Entonces yo empecé a levantar la voz pública como por esto. Pasó lo de Manuel, programas de televisión, entrevistas. Entonces como que de repente me transformé en la vocera del cannabis sin saber ni muy bien por qué, así como muy una cosa. Pero bueno, esto viene al principio de la fundación, estábamos dando los pasos preliminares. Pero la fundación ya existía. La fundación, creamos, la inventamos en el 2013, que fue justo en ese momento, pasó cuando estábamos en los pasos germinales de la fundación, entonces todavía no salíamos así a la luz pública con fuerza, estábamos empezando a trabajar acá en la casa, atendiendo pacientes, haciendo talleres, todavía como calladito, ¿no? Entonces esto precipitó, como que precipitó los acontecimientos, los aceleró de alguna forma. Y bueno, de ahí me transformé en la vocera y como que empezó todo un debate, y ahí viene un rato largo como con viento de cola, como diría yo, en que las cosas se nos fueron dando, se fueron abriendo los espacios, logramos convertirnos en el país pionero en Latinoamérica en el uso medicinal del cannabis, el primer cultivo autorizado en Latinoamérica lo obtuvimos nosotros, y empezó un momento, bueno, y ahí la fundación, y esto que yo pensaba, como te decía, que iba a ser un camino terapéutico más silencioso, me exigió estar en la palestra pública más que nunca, argumentando, discutiendo en esferas científicas, en esferas políticas, en esferas judiciales, en el Parlamento. Parlamento, sí. Pero como soy estudiosa y soy matea y todo, me gusta, no tengo problema en debatir, en argumentar, y rápidamente me sentí con la fortaleza suficiente como para debatir de este tema con quien me pusieran delante. El ministro de Salud, de verdad, lo que quiera. Y lo digo con bastante consistencia porque me conozco las regulaciones del mundo entero, sé los avances en el ámbito científico en cada área que hay en esto. O sea, de verdad me he preocupado de conocer el tema, ¿no? Y cuando uno conoce un tema, te sientes tranquilo y aunque vengan tus adversarios, digamos, tú tienes la tranquilidad de tus fuentes, del trabajo, y tú también lo debes conocer, saber, tener esa experiencia. Cuando uno no se queda en la realidad local, nuestros pares con los que conversamos son con los que van liderando científicamente esto en diferentes partes del mundo. O sea, tenemos esa increíble posibilidad de hablar con WhatsApp con la Universidad Complutense de Madrid, con los científicos que están estudiando allá, que son amigos nuestros. Ya hemos generado vínculos, puentes, redes en el mundo.
Entonces, a veces uno enfrenta la pequeñez de las discusiones acá y uno dice, pucha, qué heavy si uno lo pone en el contexto más grande, ¿no? Porque acá están discutiendo tonteras que no tienen ninguna importancia. Pero bueno. Entonces, a ver, tu activista, la Ana María activista de cannabis es la última década. Es la última década, llevo 9 años. Llegaste ahí un poquitito por accidente, digamos, y como que te llegó el rol. Me tocó, mira, y además fue... Pero habías dejado la actuación, entonces estaba ya... Sí, sí, y de verdad me había dejado la actuación, me fui un mes a España a hacer unos retiros budistas, estaba en eso, incluso cuando empezó a pasar lo de Milton Flores, que era este psiquiatra que había sido criminalizado y todo, yo los tweets primero lo hice desde España, estaba en Barcelona cuando me empecé a involucrar en esa situación como pública, ¿no? Volví de España, fuimos a dejar una carta al Congreso con este tema y a la salida de eso estaba esperando la red. Y estaba yo tenía experiencia con televisión. Y veníamos con un grupo, yo no era la que lideraba eso, ni mucho menos, pero bueno, al ser una persona pública, me agarra a mí la cámara y empieza un debate en que estaba la Juana Vial, la periodista. ¿Esto en la calle? En la calle, yo estaba en un móvil afuera del Congreso, del ex Congreso, la Juana estaba en el estudio y en el otro móvil estaba Mario Desbordes. Mira tú, te estoy hablando años atrás. Y empezamos un debate que duró 14 minutos, fue mi primer debate canábico en televisión. Y fíjate que de ahí es bien interesante, porque desde ahí no me pararon de llamar nunca más para hablar del tema, pero desde ahí Mario Desbordes después conversamos. Él desde ahí empezó a observar esta situación y cambió de opinión. Y él lo dice públicamente, que hoy día está a favor de la legalización y que cambió su mirada después del primer debate que tuvo conmigo, le picaneó la curiosidad y empezó a investigar, ¿ya? Y él hoy día, increíble, como candidato presidencial, está a favor de la legalización. O sea, bien, y así partió esta historia. Pero de verdad mi idea no era estar en lo público, como te digo, estaba en estos retiros. Y claro, ahí después yo dije, bueno, cuando uno toma votos de servicio, uno no sabe por dónde va a venir la exigencia del servicio, ¿no? Y te ha tocado durar. Mira, antes de seguir con eso, te cuento un par de cositas que me llamaron la atención. Yo fui papá a los 18 años, primer año de universidad. Ahora, bueno, fui muy afortunado. Creo que era más fácil y es más fácil ser papá que ser mamá a los 18. Pero seguimos juntos con mi mujer desde aquella época. Wow, y así que nos juntamos así ya en serio, estaba casados como 4 años después, pero a los 18 fui papá. Y segunda cosa que quería, esto ya no es personal mío. Claro, bueno, un poquito personal. Yo quise estudiar astronomía y claro, astronomía parece que es más vistoso, más exótico que actuación. No sé, no estoy seguro ahora, pero bueno, era el bicho raro. Sí recuerdo que mi papá me preguntó, bueno, y así como, ¿y eso para qué sirve? ¿O cómo te das el dinero? ¿Has pensado en ganarte el dinero? No sé. Pero después al estudiar, de mis compañeros de estudio en el doctorado, éramos 7 en mi generación, una gran generación. 3 somos astrónomos hoy y los otros 4 hacen otras cosas. Y yo les digo eso a todos mis estudiantes, porque ahora en astronomía en Chile hay mucho más gente. Yo digo, éramos 7 en el doctorado en Estados Unidos, aquí en Chile salíamos 1 al año en promedio. Claro. Pero bueno, yo les digo ahora, la licenciatura es un camino, les enseñamos algunas cosas, ustedes quizás van a sacar su doctorado, quizás van a trabajar de astrónomos, pero tienen que poder hacer cualquier otra cosa. Y bueno, eso es más común en otras áreas quizás, y se está haciendo más común en la astronomía. Entonces, mira, te pregunto por tu generación, tus compañeros, compañeras, no sé, elige 5, 10 o 20, algún grupo de referencia, ya sea en tu academia, de Fernando González, ¿no? Sí, o bien en el canal. ¿Y en qué estarían hoy? ¿Son actores o han cambiado como tú? De mi curso en el que yo me formé, con el que yo egresé, hoy día no hay nadie más actuando. Sí, Carlos Concha, que es gran amigo, Carlitos Concha, pero Carlitos vive hace muchos años en Bélgica y actúa allá. Él se fue, se casó con
con su novio de mucho tiempo allá y tienen una hijita, pero él hizo su carrera fuera ya también, ¿no? Ya. Y la verdad es que es muy interesante lo que tú dices, porque efectivamente también actuación es una de esas carreras en que probablemente termines trabajando en otra cosa y no en lo que estudiaste. Yo tuve la fortuna de siempre tener trabajo como actriz, incluso poder escoger en qué trabajar. Pero eso, Diego, no tiene necesariamente que ver con que uno fuera más talentosa que otro. Estaba lleno de gente igual de talentosa o más talentosa, pero las oportunidades son difíciles. Entonces también yo tengo la idea de que uno no puede autodefinirse como yo soy actriz y esto es lo que yo soy, me define por completo. Yo le huyo mucho a las definiciones rígidas. Sí, tengo un oficio que es ser actriz, pero no tengo idea qué voy a hacer mañana. O sea, siempre estoy totalmente abierta a lo que la vida me propone, porque a veces por ir Y a lo que tercamente... te motiva, a lo que tú buscas. Y con lo que tú eres en cada momento, no soy la misma hoy que la que puede haber sido hace 10 años, que la que fui hace un año o incluso hace 3 días. Uno está en permanente evolución y yo me permito tener como meta o como plan mi evolución positiva, nada más, no ponerle demasiados adjetivos de cómo, de qué manera. Cuando yo logre hacer esto, entonces ahí sí, no me pongo metas en ese sentido, ¿ya? Y estoy siempre abierta a la experiencia. Nunca he aceptado como casarme con autodefiniciones. Sí soy actriz, pero mañana puedo ser psicólogo, mañana puedo irme a cuidar ovejas a la montaña, no lo sé. De verdad lo que mi alma necesita en cada momento también, y ojo, no solo lo que tu alma necesite, sino que también cuando uno tiene compromisos de servicio, es donde tu servicio está siendo más útil, ¿no? ¿En qué ámbito? Y a veces eso no tiene que ver con las ganas del ego de uno, o con lo que a uno le gusta, ¿no? Sino qué es lo que es necesario, qué es lo que yo tengo para entregar y cómo yo sirvo. Para mí como que esa es la mirada. Y si eso hoy día es dirigiendo Fundación Daya, maravilloso. Algunos pensaron que podría haber sido siendo candidata a constituyente, pero encontré que la verdad es que no, que más bien seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero me lo tomo así, con una gran plasticidad y con una gran flexibilidad, y me gusta sentirme tan libre que no sé en qué voy a estar mañana. Ajá, me alegro, sí. Mira, en astronomía es idéntico. Si la gente finalmente estudia y lo que uno entrega son herramientas que tú las usas en astronomía, por supuesto, si es que eso es lo que haces. Y si no, las usas en otras cosas, si es que hace otra cosa. Y si no, bueno, haga lo que quiera, pero digamos, tiene que estar convencido o convencida y hacerlo con ganas. Esa es la clave, porque tú tienes que presentarte ante el mundo o ante algún empleador o ante quién sabe quién, ante una cámara por último, y decir, aquí estoy yo, Es que ahí hagámoslo juntos. también yo creo que la pasión por lo que uno hace. Mira, no importa tanto qué es lo que uno hace, sino el querer aquello y apasionarse. O sea, más que hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Y entender que en cada quehacer hay una oportunidad, hay un aprendizaje, hay algo que se abre ahí, ¿no? Hay algo por descubrir. Y yo un poco así me tomo las cosas, ¿no? Trato, y las dificultades también. Este camino, créeme que el cambio de eje de ser actriz a pasar a dirigir una fundación y llevar este tema, hizo que mi vida se volviera infinitamente más difícil, ¿Sí? más exigente. Y lo digo, bueno, más allá de lo que estamos diciendo recién, efectivamente no soy la misma persona que cuando empecé hace 9 años esto, porque este camino nos implicó un desafío de autotransformación y de entrega así muy, 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 muy grande. Una de las dificultades que yo me imagino de ser actriz son los fines de semana, ¿o no? Sí, pero también uno se acostumbra. Bueno, imagínate lo que te decía, yo iba en vivo durante 10 años, todas las noches, durante 6 meses cada año, en vivo los sábados en la noche en televisión. O sea, Ya, yo la mitad del año yo no tenía sábado en la noche, no tenía sábado, claro. porque entraba a ensayar a las 9:30 de la mañana y salíamos a la 1 de la mañana. O sea, realmente O los sea, sábados no, eran... sábado out completo. Y bueno, y tuve la suerte de que mi compañero, mi pareja, ya estaba yo en el teatro cuando lo conocí a mi actual compañero, bueno, y creo que la primera vez que salimos, poco menos, me acompañó a la función de teatro en televisión y el pobre ahí estuvo 8 años más clavado yendo todos los sábados acompañándome. Sí, eso es complejo, pero cuando tienes una pareja que te apaña, claro, sí, eso tienes que hacerlo en solitario, porque sí, soy regalona, soy de andar, somos muy unidos con Nicolás, de hecho, hicimos juntos la fundación, Ya.
a mí no me incomoda trabajar en pareja ni estar como con la vida entera fundida, no me molesta. Yo como que se cruza mucho mi vida, mi activismo, mi profesión, va todo medio mezclado. Entonces, tener un compañero que está en lo mismo, para mí es fundamental. Y que se metió en lo mismo, no es que te fuera, él dirigía una empresa, una ONG, nada que ver, bueno, entró secundándome y al tiro se apasionó con esto también, y esta ha sido nuestra pasión compartida estos 9 años, que ha sido durísimo. Nunca jamás, ni en lo más exigente de los estrenos, he sufrido el estrés que he sufrido con este tema, ni me he sentido tan exigida, ni tan expuesta, y bueno, y eso me ha obligado a trabajar mucho interiormente también, pues, ¿no? Para poder llevar esto. La templanza hay que conquistarla, y la templanza en todo sentido, también la indignación a veces a uno le gana. Créeme que me ha tocado ver tanta injusticia, tanto abuso, tantas situaciones indignantes que a veces cuesta que esa rabia no te inunde el corazón, ¿no? Y ahí viene la tarea de transmutar esa energía, y que eso, porque finalmente todas esas emociones aflictivas nos afectan más a quien las sentimos que nuestros destinatarios, ¿no? O sea, entonces eso es súper importante. Una de las dificultades de ser terapeuta en cualquier sentido, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que ha sido un camino precioso. Me sigo sintiendo actriz y esto es lo más importante. Yo hoy día entiendo, Diego, que todo fue perfecto. Si yo no hubiera sido actriz, que hubiera desarrollado ciertas dotes comunicacionales, cierto despliegue o desplante escénico, si no hubiera sido una persona pública a la que todo Chile conoció en su momento, a la que además me tenían cariño y buena onda y que siempre me vieron que no era de farándula ni metía, sino que siempre una persona comprometida con causas, como una persona de esfuerzo, ¿no? Como, bueno, yo creo que una imagen como de alta credibilidad que yo agradezco y honro todos los días, y que ocurrió que cuando yo salí a hablar de esto, la gente me creyó, porque había una confianza instalada y construida por muchos años. Claro. Y entonces lo que yo sentí que fue perfecto, porque sin ese capital de imagen, sin ese capital político también de coordinación, haber sido rostro del no de ahí en adelante, haber tenido vinculaciones con ese mundo político, por supuesto, no hubiera tenido la capacidad de articular, de empujar, o por último de ser considerada por los medios, ¿no? No hubiera ocurrido. Y esto empezó a ayudar también a cambiar esta imagen estigmatizada del cannabis. Cuando sale una señora que además es actriz, que la conocemos, que la vimos en el teatro, que sabemos que es de familia, que no está metida en escándalo, y nos sale diciendo y explicando de forma muy sencilla esto, a la gente le cambia la percepción, porque ¿cuál era el estereotipo? El volado a la esquina, o el tipo con los anteojos oscuros, con la cuestión, con la nube de humo, ¿no? Un estereotipo que no tiene nada que ver ni con mi realidad, ni con la realidad de la inmensa mayoría de los usuarios, ¿no? O sea, que también eso hay que considerarlo. Entonces, y esto fue lo que te decía, yo fuimos con viento de popa un buen rato, hasta que las fuerzas conservadoras como que pararon la antena y dijeron, ¿cómo nos están metiendo estos goles? No puede ser posible. Y se rearticulan y viene el contraataque así fuerte contra el cannabis medicinal, que sí tuvo consecuencias serias para los pacientes y para su seguridad. ¿De cuándo estás hablando? ¿Qué año? Estamos hablando de esto, fíjate que ya prácticamente estamos hablando 3 años, 4 años atrás, va a ser cuando... Ya, o sea, esto es Piñera 2. Claro, sí. Al final de Bachelet 2 y en Piñera 2 empieza esto que de alguna manera ciertas sociedades científicas y ciertos estamentos que subyacen detrás de los poderes y que son prohibicionistas, que son como nuestros propios zar de las drogas, así en el sentido de los persecutores, ¿no? Empezaron a activar todo esto. Y urgencia por parar el proyecto de ley que habíamos empujado, ¿no? Y empiezan a querer meter la baza mañosa de la evidencia científica, de la medicina basada en la evidencia. Mañosa porque, a ver, ¿a qué voy? Evidentemente, y eso es súper importante tenerlo claro, cuando estamos hablando del redescubrimiento del uso medicinal del cannabis, redescubrimiento, me refiero porque tenemos vestigios hace más de 7.000 años de historia de su uso medicinal, obviamente que estamos hablando de una planta que ha sido prohibida tanto tiempo que su investigación se dificultó por mucho tiempo, que solo se aprobaban investigaciones orientadas a demostrar sus efectos negativos y no sus efectos benéficos. Y cuando aparecían casi de chiripazo estos efectos benéficos, quedaban archivados bajo 7 llaves en el último cajón, ¿no? Porque aquí Estados Unidos era lo que iba, y curiosamente en los 70, mientras empujaban esta prohibición, por mientras iban patentando cannabinoides, ¿no? O sea, qué raro, ¿no? Como tú dices, sí que no tiene utilidad médica, pero por mientras igual voy patentando por el lado, ¿no? Y haciendo este tipo. Bueno,
pero ahí entendemos que de alguna manera ya en la década de los 80 empieza como a reactivarse, hasta los 90 con más fuerza la investigación y se retoma el rumbo que se había perdido producto de ese quiebre como de la prohibición. No solo con el cannabis, recordemos, ¿cierto? Los 70, muchas sustancias psicoactivas que se empezaron a hacer estudios e investigaciones importantes y cuando vino como di no a las drogas, se cortó la investigación también de los usos terapéuticos de esas Claro. sustancias. ¿Mm? Sí, Claro, si el problema es que está todo junto. Bueno, no todo, todo lo que no sea alcohol y cigarro. Claro. O sea, Claro. si uno quiere exagerar, está todo ahí, ¿no? Claro. O la Entonces, aspirina, no sé. ¿qué ocurre? Se empieza a construir la evidencia de nuevo, digamos, a partir de países que van avanzando, como Israel el pionero, hay que reconocerlo, Canadá detrás, en fin, y que empiezan a cambiar su regulación y por lo tanto van permitiendo mayor investigación. ¿Y qué pasa cuando ocurre mayor investigación? Empieza a aparecer toda esta evidencia del uso medicinal. Ahora, tenemos ciertos grupos científicos que dicen, no, el cannabis no sirve para ninguna enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Meten 4 estudios que dicen que sirve, más 6 estudios que dicen que no sirve, los meten en una juguera, promedio, no sirve para nada. La verdad es que eso no es así, ¿cierto? La verdad es que eso no es así, no se puede mirar así, ¿ya? Y entonces Mira, una de tenemos... las cosas que yo pensaba que uno debería cambiar un poco la estructura de este país, miren ahí, Olaya Pérez. Qué bonito como están mostrando Ana María y Diego la diversidad de posibilidades que ofrece la vida y cómo la carrera que se estudia es solo un camino y no necesariamente la meta. Claro, no es la meta, en realidad es la línea de la partida más que la meta. Totalmente. Bueno, lo que Entonces, pensaba yo es que debiéramos cambiar la educación de las matemáticas en alguna medida. La matemática está orientada en la universidad, no sé, en carreras como la mía, ¿no? Al cálculo. Es como el rey de la carrera de matemáticas, es calcular. Pero desde la etapa escolar y también quizá un poco después, yo creo que debería estar orientada a la estadística. No que los estudiantes aprendan, los alumnos, porcentajes y fracciones o algo de geometría y listo, sino que estadística debiera ser el tema. Que entiendan eso, porque lo que tú me describes es un tema estadístico súper complejo, o súper sencillo y súper complejo a la vez. No son las cosas que son fáciles, pero que todos se equivocan, entonces, bueno, al final es complicado. Y necesitamos educación en eso. Totalmente. Y Así aquí que, también, y esto ha sido súper interesante. démosle con la evidencia. Que ha sido súper interesante también porque nos ha permitido meternos, sumergirnos en este mundo de los papers, de la evidencia, también nos ha permitido ir educando y abriendo esto que es tan críptico a la gente, explicándole de qué se tratan los estudios, ¿cierto? Qué tipo de estudios existen, los preclínicos, los clínicos, los observacionales, los retrospectivos, los reportes de casos, y uno empieza a abrir y a educar con esto. Y nosotros hicimos un intento bien bonito, que fracasó, por cierto, solo como dentro de las muchas cosas que hemos hecho en investigación, intentamos hacer una investigación científica, pero trabajando con salud primaria, ¿cierto? Y sabes que fue imposible la coordinación. Encontrábamos tan bonito poder hacer eso, ¿no? Bajar eso, pero el engranaje, el buque es tan pesado, ¿cierto? Del sistema, que cuesta hacer esas innovaciones. Pero a lo que iba, finalmente entonces hoy día tenemos una evidencia que se construye, se va enriqueciendo día a día, pero que arranca un poco a la lógica de la nueva molécula recién descubierta, que nada sabemos sobre ella y que tenemos, porque esto es un conocimiento que se ha levantado de abajo hacia arriba, que tiene que ver con prácticas comunitarias, con prácticas ancestrales, por lo tanto no hablamos de una sustancia desconocida. Si los primeros textos chinos del año 3734 a.C. hablan del cannabis para los mismos usos finalmente que hoy día, que dolor, que convulsiones, o sea, es bien impresionante eso, por supuesto en otro lenguaje, etcétera, ¿no? A lo que quiero ir entonces, al punto que iba. Tanto la experiencia de los pacientes, ¿cierto?, como la pericia de los tratantes se adelantó a la solidez de la evidencia, por estas razones que estoy explicando, ¿no? Entonces se genera como que la evidencia va detrás que la experiencia, ¿ya? Que es raro, porque en general lo que hablamos, una nueva molécula, primero se hace todos esos caminos y después se prueba, pero es que acá es algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que digo yo cuando todavía tenemos en Chile quienes dicen, y así lo dice el director de Senda, impresionante, que no hay evidencia de que para el uso inicial de cannabis ninguna condición? Entonces yo no entiendo por qué en las farmacias chilenas hay cannabis, porque hay cannabis, si no hubiera evidencia no sé cómo, ¿no? Porque la verdad es que eso, preguntémosle a Alemania, preguntémosle a Israel, preguntémosle a Canadá, es absurdo plantear aquello cuando hospitales públicos de grandes países, bastante más desarrollados que nosotros en ese sentido, están aplicando estas terapias. O sea, la verdad es que suena totalmente ya anacrónico. Pero lo que vemos detrás... También en varios estados, ¿no? O sea, en 35. Más de la mitad del país. Más de la mitad de los estados. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y ojo, de los 35, 21 permiten el autocultivo.
todas las nuevas regulaciones, Canadá, Uruguay, estos nuevos estados de Estados Unidos, todos es con autocultivo. El autocultivo, el espacio de la soberanía Eso es personal. genial. Eso es Eso es súper genial. importante. Sí. Es súper, es muy importante, porque, de nuevo, hoy día incluso, Diego, y lo digo con harta alegría porque ha sido un trabajo llegar a eso, que en las farmacias chilenas hoy día tengamos formulaciones magistrales con THC, con CBD, es decir, con cannabis, es un tremendo triunfo. Somos el primer país en Latinoamérica que tenemos eso en las farmacias. ¿Y desde cuándo tenemos eso? Mira, había distintos intentos. Sacamos un fármaco, empujamos un fármaco chileno que hizo Nobel Laboratorio, el ISP en este gobierno lo frenó. Pero finalmente, por otro lado, hoy día se están haciendo formulaciones magistrales que ya se permitieron. ¿Y cómo? Mira qué bonito cómo ocurre esto. Porque primero se registró un fármaco inglés, ya que se llama Sativex, que tiene THC y CBD, en iguales con estos dos cannabinoides en igual proporción. El THC es el que produce el efecto psicoactivo, el CBD no, ¿ya? Y al registrar ese fármaco en Chile, que cuesta 650.000 pesos mensuales, 650.000 pesos mensuales, se registraron sus dos principios activos. Al registrarse sus dos principios activos, se pueden hacer formulaciones magistrales, ¿ya? A raíz de aquello, ¿ah? En Chile. En Chile. Entonces, hoy día tú tienes 3 cadenas de farmacia que tú puedes con tu receta mandar a hacer tu prescripción. Por ejemplo, tu médico dice, mira, Diego, tú por tu condición necesitamos una formulación que tenga 3 partes de THC por 2 partes de CBD. Ok, y eso se manda a hacer al recetario magistral. Eso está fantástico para una de las vías de acceso, que es el aceite. Pero los valores todavía son muy altos para la mayoría de las personas. Todavía es mucho más fácil hacer el aceite artesanal en la casa. Y déjame decirte, Diego... ¿Valores te refieres a dinero? ¿Ah? ¿Cómo? Los valores te refieres al costo, dinero. Al costo, claro, al costo. Todavía es mucho más barato hacerlo en casa. Y te lo digo porque lo sé, lo he comprobado. Créeme que los aceites caseros, como cualquier herbolaria, ¿cierto? Fitoterapia que uno prepare correctamente, no tiene nada que envidiarle de la farmacia. Estamos felices de caer en la farmacia, pero créeme que el casero, si lo sabes hacer, te funciona perfecto. Entonces, mira, eso es economía circular. Para ponerlo así en terminología moderna. Pero totalmente. Entonces, ese es el punto. Y hoy día, a pesar de todo este avance científico, a pesar de que somos el país pionero en Latinoamérica, tenemos el Centro Médico Canábico, en Fundación Daya hemos atendido más de 70.000 pacientes, atendemos 1.300 pacientes mensuales, estamos formando nuevos profesionales de la salud, ¿cierto? Pero a pesar de eso, tenemos una sombra que la verdad es que cubre toda esta situación y no nos permite festejar, no nos permite estar contentos, que es la agudización de la persecución y criminalización de los pacientes que cultivan en su casa con la prescripción de su médico. ¿Tú puedes creer, Diego, que recién la semana pasada, el miércoles pasado, salió en libertad Nicolás Bustamante, un profesor, candidato a concejal, que cultivaba con prescripción de su neuropsiquiatra, el doctor Ramiro Cepeda, que además es un doctor muy conocido, fue director del hospital de Maipú, cultivaba 3 plantas de cannabis. Pasó casi un mes en la cárcel de Rancagua, Diego. Casi un mes en la cárcel de Rancagua. Y mira tú qué delicado. ¿Sabes cuál era su diagnóstico? Depresión y ansiedad. Y a él lo meten preso, lo tratan como si fuera un traficante, lo tienen 4 días sin agua. 4 días sin agua. Sufre tratos vejatorios y estuvo casi un mes en un módulo temiendo por su vida y su integridad física. Y es un profesor candidato a concejal. 2 semanas antes había salido libre, también casi un mes después, Sebastián Enríquez, otro profesor y psicólogo de Talca, casi un mes en la cárcel de Talca. Brutal. Eso es lo que nos está pasando. Y tenemos otro paciente en Punta Arenas, Eduardo Leiva Anoni, va a cumplir 9 meses privado de libertad. 9 meses. 9 meses. Entonces, Diego, pero no, a ver, no es chiste lo que está. Y todos ellos con recetas médicos. Todos con receta médica. Todos con receta médica. Ni siquiera estamos hablando de usuarios recreativos. Estamos hablando de pacientes. ¿Qué dice la ley? Si yo tengo una receta médica, ¿qué puedo tener? ¿A qué me da derecho? Ya, mira, ¿qué dice la ley? La ley dice que no se puede tener, ni cultivar, ni poseer cannabis sin la debida autorización, salvo que sea para uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Ya, listo. O sea, súper claro. Ahora, o sea, ni siquiera necesita certificado médico. Ni siquiera. Dice uso personal. Ni siquiera. Pero, ¿qué ocurre? Cuando tú eres allanado por una denuncia anónima, porque así ocurre generalmente, no hay que haya una investigación detrás tuyo, una denuncia anónima, porque
el vecino porque tu perro mordió a su gato. Puede ser, me quiero decir con eso que puede ser por cualquier cosa, digamos, no necesita que haya sustento, y llegan a tu casa y aunque no tengan orden judicial, te van a amenazar, van a entrar igual, te van a incautar las plantas, te van a llevar detenido y te van a acusar o de cultivo ilícito o de tráfico, aunque no haya ningún antecedente, aunque solo estén las plantas y esté tu receta, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? La ley 20.000 sí tiene un problema importante de constitucionalidad. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Eso es lo que en la práctica sí lo hemos visto. Porque, por ejemplo, si allanan mi casa y yo solo tengo plantas, por lo tanto no hay nada que indique que hay tráfico, yo tengo que demostrar que esas plantas eran para mí. Por eso la receta médica es importante, porque para el caso de los pacientes es importante para demostrar que eran para mí. Pero debiera ser al revés. Pero ser una persona que lleva 9 meses en la cárcel. Lleva 9 meses en la cárcel. Con receta médica. Con receta médica. 9 meses, pero es que esta cosa es absolutamente insólito. O sea, un mes insólito, 4 días es insólito, 9 meses ya raya, ya no sé. Pero así es nuestro sistema, así de tremendo. No ha habido caso, han pedido revisión de cautelares, no ha habido caso. Es muy tremendo porque además aquí era un número más grande de plantas. En Punta Arenas eran 42 plantas, pero resulta que Eduardo cultivaba para él, con receta médica, para su pequeña hija Mía, quien tiene una condición de salud muy severa desde pequeñita, con epilepsia, por lo tanto se trataba además con cannabis. Y esto es bien bonito porque hay muchas formas de usar el cannabis. Y en niños muchas veces se usan las hojas crudas en batidos, porque tienen muchas, son muy ricas. Y este era el caso, pero eso implica que tienes que tener una planta que siempre te está dando hojas, o sea, tienes que tener una producción para poder hacer aquello. Y además, su ex señora, que tuvo un cáncer de páncreas, también usaba el cannabis. Entonces, él cultivaba para 3 personas de su núcleo familiar, pero la forma en que lo acusan, nada de eso importa, nada de eso ocurre. Ese es nuestro sistema. Esto es tremendo, Diego, lo que pasa. Y aquí ya está involucrado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que yo lo convoqué para este caso. Estamos trabajando con la Defensoría. Mañana tengo reunión con ellos, de hecho, por este caso. Pero es tremendo. Ya hemos presentado con el Instituto... una abogada. Mira, eso ha sido bien bonito. Al principio de mi aventura canábica, me tuve que transformar en médico. Y en todo el último rato, abogada. La verdad es que abogada, sí. De actriz a doctora, abogada ahora. He aprendido un montón. Ha sido, pero hoy día, la verdad, mi día, y no es chiste, mi día lo paso entre expedientes judiciales, viendo carpetas. De hecho, antes de esto terminé una reunión con una defensora penal pública de la Quinta Región. Esa es mi vida hoy día, efectivamente. Así es. Sí. De terror, digo yo, para mí, es como el tipo de la carrera de Derecho, yo tengo prejuicios con ellos. La verdad es que creo que hacen cosas maravillosas, además de otras que no son nada maravillosas, pero todavía creo que debe ser una lata estudiarla, a pesar de que en algunos casos practicarla me parece que debe ser entretenido. Ahora, a mí me decían mucho que porque yo no estudiaba Derecho, porque me es tan buena para alegar, tan buena memoria. Claro, tengo esas características que son como buenas, como clásicas asociadas como a los abogados, ¿no? Mi abuela, imagínate, mi abuela nació en 1914 y ella fue abogado, fue de las primeras abogadas mujeres de Chile. En Chile. Sí. Bravo. Mi abuela, ídola, ella, mi guía desde arriba. Ella es la que nos metió a fuego, grabado a fuego. Una mujer no es libre si no es independiente económicamente. Ay, qué maravilla. Ella nos metió eso ahí y nosotros somos muchas mujeres en la familia, somos un clan femenino, así que esto ha sido muy importante, ha sido muy potente. Ya no sé en la conversación, ya me enredé lo que estábamos hablando, y no sé cuál era el tema, todo mezclado. Nos pasamos volando toda tu vida de Fundación Daya, Sí. Ay, increíble. Oye, mira, veamos aquí una pregunta que Diego Flores pregunta. Bueno, hay una estigmatización hacia la cannabis, teniéndola como una droga nociva, pero hay muchos medicamentos legales que se usan indiscriminadamente, como los de uso psiquiátrico. Así es. ¿Qué hay de eso? La ley ¿hay una ley de uso del cannabis específicamente, medicinal? No, mira, a ver, te voy a explicar. La ley 20.000 está esto que te expliqué antes, pero
como a pesar de que la letra de la ley dice eso, a pesar de que la Corte Suprema una y otra vez falla a favor de los usuarios, diciendo que efectivamente cuando estamos frente a un uso, a un cultivo personal o medicinal, no estamos frente a un delito, eso lo ha dicho la Corte Suprema innumerables veces, pero como sigue ocurriendo, se empujó la ley cultivo seguro, la que se conoce como la ley cultivo seguro, ¿ya? ¿Esa es la que salió este año? Mira, esa salió hace 2 años de la Cámara de Diputados, aprobada por el 88% de la Cámara de Diputados y duerme en la Comisión de Salud del Senado. ¿Por qué? Porque la senadora Goich, en todo este periodo que fue presidenta de la comisión, se negó a ponerla en tabla. Ahora cambió la presidencia hasta el senador Rabindranath Quintero, así que esperamos que ya mandamos una carta a la comisión, al senador, pidiendo que se retome. Esto es re importante. Piensa que esta ley se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y por el 88% en la sala. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Diego, simple, que existiendo una receta médica, en un procedimiento policial, no te pueden incautar tus plantas sin un mayor antecedente. Es decir, el Ministerio Público puede seguir investigando. Si encuentra algún antecedente, bueno, ahí podrá incautar, pero no antes. Lo que hace es restituir la presunción de inocencia. Nada más que eso. Maravilloso. Maravilloso. Y esa ley, ¿y por qué es tan dramático? Porque si esa ley, que ya lleva 2 años y tanto esperando, ¿cierto? Se hubiera aprobado, no habríamos tenido ni a Nicolás preso, ni a Sebastián preso, ni a Eduardo en Punta Arenas preso. O sea, esa es la consecuencia directa. Entonces, ahí quiero cerrar con la idea anterior de la evidencia. Más allá de todo lo que podamos discutir o no discutir, tú créeme que si Alemania considera que la evidencia es suficiente, yo creo que sería un poco soberbio que en Chile dijéramos que para nosotros no, ¿cierto? No sé, digo yo, me suena un poco curioso. Pero en el fondo lo que hay que entender, la discusión que hay aquí, si una persona siente que le hace bien el cannabis, por mucho que a ti no te guste, eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con que esa persona sea llevada a la cárcel. Y eso es de lo que estamos hablando acá. De eso es lo que estamos hablando, de la criminalización. No estamos hablando, ¿y por qué lo digo? Y con esto termino para cerrar el punto. Desgraciadamente aquí a esta reataque prohibicionista se le sumó un desafortunado aliado, desafortunado, lo digo desafortunado por ellos y por nosotros, por los dos, que fue el Colegio Médico. Muy desafortunado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, el Colegio Médico era nuestro aliado. El Colegio Médico patrocinaba nuestros seminarios. De hecho, el primer conversatorio de cannabis medicinal se hizo en el Colegio Médico. Entonces, fue muy heavy que con el cambio de presidencia a una presidencia se supone que más moderna, más de izquierda, femenina, íbamos a tener una apertura mayor y, para nuestra sorpresa, el Colegio Médico se da vuelta a la chaqueta, empujado por otros, tengo que reconocerlo. Y con esto cierro. Y el colegio, ese informe es una vergüenza, por eso digo que lo siento, porque si tú como científico miras ese informe, te va a dar pena, ¿me entiendes? Porque realmente tú te das cuenta de un objetivo político disfrazado de informe científico, nada más patético que eso, ¿no? Y parte diciendo, porque es en contra de la ley, que la ley cultivo seguro no es necesaria, porque en Chile está permitido el uso personal, porque los que se van presos son los eso es un tema de leyes, no de médicos. Sí, pero eso decía en el informe médico, pero mira, que no es necesaria la ley porque en Chile los que se van presos son los traficantes y no los usuarios. O sea, así parte la declaración del informe médico. Cuando digo, por favor, las 104 causas que yo estoy acompañando hoy día, 104 Diegos, son de usuarios medicinales, ni siquiera personales, medicinales. Entonces, ¿cómo es posible que el Colegio Médico afirme que la ley no se necesita porque los pacientes no se van presos? Por favor, se van presos. Entonces, ahí se equivocó muy fuerte el Colegio Médico, y digo que es una pena y una vergüenza porque sostener aquello, sostener que para ninguna condición hoy día los usos medicinales del cannabis son mayores que sus efectos adversos, es querer tapar el sol con un dedo, es quedar del lado equivocado de la historia. Argentina acaba de regular, hermoso, me llegó de mis compañeras argentinas su registro de autocultivo del Ministerio de Salud, tienen ya su registro de autocultivo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Oye, si nadie tiene... Yo creo que va a tener que llegar a eso. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Oye, última pregunta, cannabis, cortito. Preguntan aquí, de hecho, ¿qué opinan del uso de la marihuana en forma recreacional? Totalmente del derecho de las libertades personales y si, a ver, si alguien quiere tomar alcohol, que tome. Si alguien quiere usar cannabis, que es bastante más segura, bueno, que use cannabis. Aquí, esa es mi opinión. Mi pregunta va por una parte más nacional, más en grande. El problema del cannabis es que se asocia a drogas, a narcotráfico, a otras cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado
en países como Uruguay y varios más, a un año o a no sé si hay experiencias de 3, 5, 10 años después de legalizarlo. Sí, bien Disminuye el interesante. narcotráfico, porque uno esperaría que debiera, digamos, disminuir, pero de forma brutal el narcotráfico. Le quitan la mitad de su negocio, ¿te Por fijas? supuesto, y estos son procesos, esto no pasa de un día para otro, ¿ya? Claro, Pero, en por ejemplo, Uruguay llevamos ya varios años, ¿no? varios años, y de hecho estuve mirando hoy día o ayer una noticia, de hecho la publiqué, la posteé yo en Twitter, que han aumentado mucho los registros de autocultivadores. Porque en Uruguay, igual que en Argentina con el uso medicinal, Te en Uruguay inscribes. tú puedes decir, yo voy a autocultivar, o yo voy a pertenecer a un cultivo colectivo, o yo voy a comprar en la farmacia. Tú escoges tu vía de acceso, ¿ya? Y justamente vi un estudio que decía que ha aumentado muchísimo ya porque el sistema ha ido ganando confianza. Al principio la gente tenía un poco de miedo a estar en un registro. Es natural. Después de años de haber sido perseguido, claro, tenían miedo a estar en un registro. ¿Para qué se va a usar el registro, no? Perdón. Pero eso ya ha ido aumentando muchísimo. Ahora, ¿de qué ha aumentado el consumo? Por supuesto que hay un aumento del consumo, pero no en escolar. Esto es bien interesante. ¿Y por qué? Y cuando se pregunta a la gente el por qué, la gente dice, bueno, porque ahora que es legal me atrevo a usarlo. Yo quería usarlo, pero no me atrevía porque me daba, bueno, y es normal, ¿no? Y vemos un aumento interesante, no solo en Uruguay, sino que esto es bastante transversal en Chile también, un aumento de los mayores de 65 años en el consumo de cannabis. Ah, bueno, pero el cannabis medicinal, el más clásico, lo que yo supongo que todo el mundo sabe, es precisamente en tercera edad, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, acá en Chile, Tratamiento al dolor, digamos, en enfermedades claro, largas. gran parte de nuestros pacientes son de tercera edad. En Chile hicieron una encuesta recién sobre drogas y COVID, ¿cierto? Y uno con tercera edad. Y justamente decían, oh, qué preocupante que ha aumentado el consumo de marihuana en este grupo, ¿cierto? En los mayores de 65 años. Ahora yo, Diego, te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Que de repente los abuelitos de más de 65 se decidieron a salir a carretear? ¿O es que estarán usándolo medicinalmente? O sea, pero el Estado no se interesa en conocer el detalle, no le pregunta su uso es medicinal o no es medicinal, no le pregunta acá en Chile. Volviendo a Uruguay, Uruguay están contentos con los resultados, le han logrado ya arrebatar una parte importante en narcotráfico, siempre va a quedar sobre todo en las zonas fronterizas, ¿cierto? Se desplaza esto como bolsones, ¿no? Pero evidentemente hoy día ya hay una inmensa mayoría de los usuarios que pueden abastecerse de manera segura, sin contacto con la delincuencia, sin correr riesgo, sabiendo que está consumiendo. Entonces, sin duda que es positivo. Otro caso, Canadá. Canadá legalizó el uso medicinal del cannabis hace 20 años. Y el 20. uso, 20. Y el uso recreativo, bueno, tanto es así, ay, que es tan bonito esto lo hemos mostrado en juicios también acá en Chile. Ajá. En el Ministerio de Salud canadiense, tú tienes tu prescripción médica de cannabis y tú pones tu información en un conversor. Y el conversor del Ministerio de Salud te dice cuántas plantas tienes que cultivar, si son indoor o si son outdoor. El Ministerio de Salud te dice cuántas plantas para tu receta tienes que cultivar. Acá tenemos que estar en los juicios peleando para explicarle a los jueces que esa receta sí corresponde con esas plantas, ¿no? Ay, ay, ay. Pero yendo al uso recreativo, hace un año y tanto, y 49% bajó el consumo escolar de cannabis en Canadá. Maravilloso. Ya. Ese es un objetivo que nosotros Se compartimos disminuyó a la mitad, digamos. a la mitad. O sea, ¿cómo no va a ser una buena? Mientras que en Chile somos campeones. Pero entonces ahí vemos la diferencia de los efectos de distintas políticas. Y lo otro importante, 52% de los usuarios recreativos ya se proveen en el mercado regulado. Es decir, ya se le arrebató un 52% al tráfico en un año. En un año. Eso es Uruguay. Canadá, en Canadá, Canadá. en Canadá. Canadá, Canadá. Ya. Entonces, ejemplos hay. A ver, México. Todos sabemos la tragedia que ha sido la guerra a las drogas en México, el Bestial, narcotráfico, las bestial. muertes, cientos de miles de muertes, cientos de miles de muertes. Y hoy día, ¿qué hace México, Diego? Legaliza. Ay, qué mal. ¿Legalizó? ¿Por qué? Porque Nosotros dice, vivimos en México del 2008 al 2009 y en aquella época, hoy es terrible, en realidad me recuerda Chile de hoy. El gobierno había optado por la guerra hacia el narcotráfico
Y bueno, uno se imagina que quizás funciona, pero digamos, después No de un funciona, año, no de 2, funciona. de 5, te das cuenta que es un desastre. Y en realidad el número de muertos se fue creciente año a año. Es Y una locura. claramente la cosa estaba cada año peor. Bueno, frente a eso, México hoy día, ¿qué hace? Legaliza. O sea, los países que más han sufrido las consecuencias del narcotráfico, Colombia, ¿qué está haciendo Colombia? Colombia legalizó el uso medicinal, está avanzando, permite hasta 20 plantas personales. Es Ya. decir, los países más afectados por el narcotráfico están dando estos pasos. ¿Por qué? Porque esto es algo que no es muy complejo de entender, Diego. No, si es Cuando, sencillo, no, lógica. no, 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 si yo sé que tú, no, Economía, es plata. no, no. Cuando una política pública fracasa una y otra vez, ¿qué de sensato tiene seguir inyectándole más recursos a esa misma política pública? Me refiero a la guerra a las drogas. Ha Así de demostrado simple. fracasar universalmente. ¿Y qué hacemos? Acá en Chile, ley antinarco, vamos empoderando más las policías, vamos aumentando esta guerra que sabemos que nos conduce al fracaso. Ningún país, mediante la guerra a las drogas, ha podido controlar el tráfico. Ninguno. Todos han fracasado. Entonces, ¿cómo no mirar las experiencias como para aprender? Chile, la situación de narcotráfico ha cambiado en los últimos años. Antes éramos un país de paso, hoy día no no solamente un país de paso, hoy día vemos cuando llegan los cargamentos a las poblaciones, vemos las macrozonas tomadas, y esto ocurrió por no tomar las medidas, ¿cierto? Y mirar la experiencia y adelantarnos. Sí, evidentemente que Diego, que la única manera de luchar contra el narcotráfico es la legalización y la regulación, quitarles el mercado. ¿Por qué? La demanda va a seguir existiendo. Si alguien no contesta a esa demanda, lo van a seguir haciendo los delincuentes, si eso es evidente. Entonces, aquí no se trata de ser tan inteligente ni nada, pero digo que son cosas como dan de perogrullo, que a uno le da más rabia que no avancemos más rápido, ¿no? Porque es evidente. Por supuesto que la contraparte dice, no, es que la marihuana es muy peligrosa, nuestros niños, pero estamos viendo, Canadá regulando logra bajar el consumo en escolares, que es el objetivo que todos Ese es el compartimos, ¿no? tema. El tema efectivamente es proteger a la gente. Exacto, exacto, de eso se trata, de eso se Sí, trata. Y sí. mira lo que tú dijiste, ese México que te recuerda el Chile de hoy. Pucha, y en el Chile de hoy, ¿qué se te ocurre ser constituyente? ¿Ah? Cuéntame, yo quiero ahora Ay, escucharte yo a ti. últimos minutos. Bueno, yo conocí a Ana María porque el año pasado, dentro de un proceso largo post-estallido social, llegué a ser candidato a constituyente y me acerqué a la Comunidad por la Dignidad. Así es. La Comunidad por la Dignidad, yo era bastante ingenuo en ese minuto, quizás todavía lo soy, pero, pero yo pensaba, mira, yo buscaba y hablaba con amigos por aquí, por allá, de distintas partes, pensaba, ¿por qué no hacemos una lista, así como del dedo uno, de candidatos de oposición? Así de simple, una lista y nada más. Bueno, algo que la derecha lo pensó un poco mejor y lo ha llevado a cabo. Bueno, había mucho prejuicio con los independientes, los partidos, que no sé qué. Yo no entiendo bien por qué tanto prejuicio. Sí entiendo el prejuicio, pero yo digo, el tema es que hay que llegar a la constituyente y no al papel. Entonces yo pensaba, bueno, por último, una lista de independientes. Todo, por donde quiera, júntense, revuelvámoslo, hagámoslo. Y mi prejuicio, mi percepción sobre la comunidad de la dignidad antes de ingresar era ese. Yo esperaba eso de la comunidad por la dignidad. Dije, aquí están. Ellos están Querido, tratando de hacer la lista única con la mira, cual yo sueño. mira, Y llegué déjame a la contarte María. un poquito de la interna. Tú sabes que ese fue el impulso y nosotros propiciamos, mandamos cartas e invitamos desde muy principio, empezando el proceso, a las fuerzas políticas para sentarnos a conversar justamente para poder llegar en unidad. Eso lo planteamos y desde la Comunidad por la Dignidad lo hicimos con mucha fuerza desde el principio. Y no fuimos escuchados hasta el final, pues. Que te consta cómo fue que finalmente entramos a poder ver cómo articular estas listas. O sea, pero nuestra invitación, ¿cuál era? Desde el mundo independiente, ¿cierto? Poder llegar y construir una gran lista, que también estuviera esta lista del mundo político, ¿cierto? Y que pudiéramos en la frontera encontrarnos. Pero para eso, ¿qué se necesitaban? Los cambios legislativos que no se produjeron, que era la posibilidad de que las listas de independientes pudieran pactar tanto entre sí como con fuerzas políticas, porque habiendo tenido esa posibilidad, hubiéramos podido pactar para llegar en una lista independiente y esta lista independiente pactar con la lista del partido político en igualdad de condiciones, pero no quisieron, Claro. Diego.
no claro. quisieron. Ese era nuestro plan, desde Comunidad por la Dignidad, era eso Sí, lo que sí. estábamos queriendo hacer y no hubo posibilidad de hacerlo. Y llegamos a este escenario atomizado, en que evidentemente el sector ideológico que nosotros representamos va a quedar subrepresentado porque esta atomización nos va a cobrar la cuenta, tú mismo dijiste, la derecha va a ordenar una lista, ¿cierto? Y esto va a ser bien dramático y vuelve muy desafiante el escenario para los constituyentes, yo creo que va a ser muy difícil. Y bueno, y tenemos por otro lado el escenario de enfrentar lo que viene después de la constituyente en un escenario de menos dispersión que la que estamos enfrentando esto, porque eso sería una segunda irresponsabilidad política que puede tener consecuencias muy graves para nuestro país, ¿cierto? Bueno, vamos piano, paso a paso. Yo estoy en el primer paso o en el segundo, no sé, ya pasamos el 11 de enero, pero digamos la elección viene como en 3 semanas más, Sí. 15 y 16 de mayo, y las listas ya están. Yo era partidario, como sabías tú, ¿no? Cuando me ofrecieron ser candidato de Acción Humanista, yo le dije sí, pero ustedes negocian todo lo que pueden negociar. Busquen lista única a como dé lugar. Y eso va a tener varios pasos, ¿no? Van a negociar con el número 1, después con el 2, después con el 3, con el 4. En cada paso, si tú vas juntando listas, tienes que ir echando la mitad, digamos. Por supuesto. Entonces yo les dije, cuenten conmigo para estar adentro o para estar afuera. Ustedes si necesitan sacarme, me sacan y después me avisan para yo no meter las patas, digamos. Pero me mandan un WhatsApp, me dicen, Diego, saliste. Se acabó el tema, se acabó el tema. Y bueno, se logró en parte. La oposición logró 2 listas, casi. 2 listas más, un par de partidos que quisieron ir solitos por no sé por qué, por dinero y plata y quién sabe qué, pero se logró en 2 listas, pero los independientes, en cambio, en vez de lograr una lista o 2, hay 3 o 4 y bueno. Claro, que el ideal hubiera sido, ¿cierto?, una gran fusión, pero para eso se requería un proceso de primaria, de haber hecho esto como un proceso como correspondía. Y ahí yo, y lo he hecho, no es ningún pelambre porque se los he emplazado públicamente, ¿cierto?, a la lista Chile Digno, se llama hoy día ya Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad. Que la verdad es que fue tardío el esfuerzo y este esfuerzo tendría que haber invitado a esas listas que quedaron fuera, que van solas, o sea, de verdad haber hecho ese gran gesto unitario, ¿no? Y eso era resorte de los partidos, más que de los independientes. Ahora también desde el mundo independiente tenemos que asumir que también nos faltó la fuerza para coordinarnos, articularnos, todo y poder también hacer más presión. Pero bueno, no ha sido fácil el escenario que hemos enfrentado con todo, ¿cierto?, desde el estallido, desde esta grave situación de crisis de derechos humanos que estamos viviendo en Chile. O sea, yo creo que eso es como un paraguas que cubre todo hoy día, que para mí por lo menos lo que me tiene más en alerta y que incluso me cuesta pensar en este proceso eleccionario, sabiendo que todas las noches se está reprimiendo nuestros territorios, ¿no? Que tenemos los presos de la revuelta, con procesos injustos, ¿cierto? En fin, todo lo que estamos viviendo y también, bueno, lo que está viviendo la comunidad canábica, pero la verdad es que es como doloroso vivir esta dicotomía, este proceso por un lado, pero mientras pasa esto otro, mientras más estamos en esta crisis sanitaria tremenda. Y un gobierno que la verdad es que de un desacierto en otro, porque yo me puse muy triste cuando salió elegida Piñera, evidentemente no lo podía creer, decía, ¿cómo? Pero nunca me imaginé lo que estamos viviendo, o sea, nunca, ni en mi peor pesadilla pensé que este gobierno podía llegar a ser lo espantoso que ha sido. Nunca. O sea, uno se imaginaba Piñera 1,1 y llegó Piñera 2 y era otra cosa. Tremendo. No, es insólito. Yo estoy convencido, pero estaba convencido como un poco desde antes, pero ahora estoy 100% convencido de que hay que prohibir cualquier reelección jamás, a como dé lugar. Si tenemos el cargo presidente, quizás lo eliminamos, que sería mejor aún, pero si tenemos el presidente, que no se reelija nunca. Usted dígame los años, quiere por 2, por 3, por 4, por 6, los que usted quiera, pero una vez, nada de segunda ronda, ni a los 3 años, ni a los 10. No, ha sido fatal. No, y lo que es importante es salir de este régimen tan presidencialista, o sea, perdón, en un régimen menos presidencialista, Piñera no estaría gobernando. Bueno, estamos buscando participación ciudadana real, descentralización, pero significando desconcentración del poder, desconcentración de las decisiones económicas, participación local, vinculante, permanente y continua. Entonces, claro, se piensa en casos como el Piñera el colocar cosas como un referendo revocatorio
yo creo que eso está bien y hay que hacerlo. Sí. Pero yo esperaría que eso no lo usemos nunca o casi nunca. Bueno, lamentablemente tenemos un ejemplo del cual probablemente sí lo habríamos usado, pero Felices, Diego, merecía terminar un poco antes este caballero. Yo creo que tenemos que tener iniciativas populares de ley, tenemos que tener plebiscitos, tenemos que tener mandatos revocatorios. Yo creo que sí, más democracia, más transparencia. Ahora, ¿has visto tú las ideas que andan circulando de que las sesiones de la comisión sean secretas? Yo lo encontré insólito, yo no podía creerlo, porque vi esto fue hace 1 o 2 semanas, ¿no? Consejo para la Transparencia. Imagínate, eso es el nombre del grupito de gente. Consejo para la Transparencia. Y piden que sean secretas. Y sale así, pum, portada del diario. Yo creo que no entendieron nada. Hay que pedirles la plata de vuelta a esa gente. Qué curioso. Pero yo creo que eso no lo van a lograr. No sabía que lo había dicho. Yo escuché a candidatos y políticos decirlo, pero no sabía que el Consejo para la Transparencia había dicho eso. Bueno, para defenderlo dijeron que algunas sesiones. Yo creo que no puede ni una sola sesión secreta, ni una sola. Y es un tema, hay 2 temas. Uno es, hay una legitimidad que necesita poner una transparencia. Hay que evitar las presiones que vamos a estar sujetos todos, ¿no? Y son presiones de los amigos, pero son presiones de los poderes económicos que uno yo al menos ni me imagino. Entonces yo como ni me imagino a qué tipo de presiones va a estar sometida la gente ahí, quiero evitar de que eso sea posible, y la única manera es tener ahí un vidrio así abierto. Todo lo que yo digo, todo lo que yo escucho tiene que ser público, todo lo que yo escribo tiene que ser público. Totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que ya me parece que la validez de este proceso está ahí en entredicho. Yo creo que en la misma situación de la pandemia ha generado una desafectación que va a influir las votaciones. O sea, ya es suficientemente complejo todo y hay bastante indignación como para además sumar estos elementos. O sea, si no es transparente, si no va a tener la legitimidad que requiere el proceso. La gente ya no está aburrida, se cansó de ser marginada, excluida de la toma de decisiones. Tú lo has visto, la gente está enojada. La gente está súper enojada y con justa razón. Entonces, aquí el escrutinio va a ser máximo y tiene que ser así, debe ser así. Y este gobierno ni siquiera escucha a sus amigos. Hoy, o sea, esta semana, la semana pasada, no sé, el mes pasado, el mes antepasado, eso ha quedado claro. Pero ha quedado claro desde el comienzo, desde el día 1, desde el día 2, digamos, de Piñera, que no ha escuchado al pueblo, a la población. Él no está en su interés, no está en su interés. Y el estallido lo han malinterpretado desde el primer día, desde la pizza en no sé qué restaurante festejando a no sé quién. Diego, yo creo que lo que resume y retrata de verdad, auténticamente, lo que le produce a esta gente, ¿cierto? A Piñera y al mundo que él representa, el estallido, lo que lo retrata a la perfección es el texto, el audio de Cecilia Morel. Es que eso es, así lo viven. Aquí vienen estos aliens, ¿me entendís? Vienen estos aliens. Ya, y bueno, y por eso queremos traer a los aliens y llevarlos a la constituyente. Gracias, Cecilia Morel, viste, voy a mandarle una carta de agradecimiento. Pero de verdad uno escucha el tono, las palabras escogidas y tú te das cuenta que eso es lo que piensan, que efectivamente existe esa otredad, nosotros y los otros, y esos otros es esta turba donde estamos todos, ¿no? Que venía protestando y subiendo por el parque forestal. Entonces, pero eso retrata, ese es ese pánico como irracional, ¿no? Esta cosa de... tan, bueno, que ahora lo hemos visto, por ejemplo, con estas afirmaciones con respecto a Jadwe, como anticomunismo, como esta imagen de que si eso fuera, es como muy propio de este tipo de personas, ¿no? Esta imagen de que realmente ellos son un tipo de personas y de mundo con ciertos derechos y privilegios que nada tiene que ver con lo del resto. Y de verdad, esa es una creencia muy profunda. Es una creencia, aunque se digan democráticos, en el fondo habita aquello, ¿no? Por eso las reglas no son para nosotros, somos la excepción, ¿cierto? Sí, en fin, nos aplican, o sea, cosa de ver lo que ocurre hasta con la justicia, con la muerte de personas en estado de ebriedad, cuando se pertenece a cierto grupo, ¿cierto? Que te vuelves intocable y que es bien impresionante eso. Con el tema de las drogas, con el tema del cannabis también pasa bastante lo mismo.
Una cosa es lo que hagamos nosotros, que tenemos cultura, educación, recursos, y tenemos y otra cosa es lo que hace el pueblo, porque así lo manifiestan. Y tienen postura en el tema de la droga de que sí, eso está bien para cierta élite, pero ¿cómo el pueblo va a usar drogas? No, pues, no, pues. Es bien impresionante, parece un chiste, Mira, pero créanme que yo lo he escuchado. tenemos que poner, una de las primeras cosas que hay que poner, y está puesto, supongo, en la Constitución, en todas las constituciones, dice igualdad ante la ley o algo así, ¿no? Principio fundamental, básico, uno lo estudia quizá en la escuela, en el liceo, y dice sí, y deja de pensar en ello, pero yo creo que no podemos dejar de pensar en ello ni un minuto de nuestras vidas. Y eso, si lo escribimos en el primer párrafo, en la página 2, en el capítulo 3, no importa, pero tiene que ser uno de los principios guías que lleve de comienzo a fin a la Constitución y al devenir del país de ahí para adelante. Igualdad ante la ley. Es tan básico y fundamental y tan necesario y tan falso, lamentablemente, en el Chile de hoy. Absolutamente falso, absolutamente, sí. Sí, pucha, qué entretenido Así conversar que mira, contigo, si allá Diego. tenemos que llegar y ojalá, Sí, mira, tenemos que terminar este conversatorio. Estamos en un periodo difícil, viene el 16 de mayo, estamos en cuarentena en todas partes. Ahora están pasando fase 2 las comunas de alto ingreso per cápita. las comunas de los malls, las comunas Las con los comunas malls. de los malls, no, también hay malls en otras partes, pero No, pero bueno, de los malls cuicos, po. de De los los malls malls ricos. cuicos. Y ojalá, bueno, probablemente, yo sospecho que van a pasar a fase 2 otras comunas la semana antes de la elección. Pero tú viste que los números, según las propias reglas del paso a No paso, dan. no cumplen, no dan, O no sea, dan. ellos inventan reglas. Reglas me refiero a criterios numéricos. Cuando suceden esto y esto y esto y esto, ¿no? La fracción de los test PCR, la fracción de las camas ocupadas, el número de casos per cápita, no sé, hay 4 o 5 estadísticas pero que hay que cumplir para estar en fase 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, bueno, estamos todos en 1, pero pasamos a 2 igual. Sin que se cumpla ninguna de esas exigencias. Bueno, no es impresionante. Les recomiendo ahí, siempre está presente, bueno, desde no sé cuándo, pero durante todo el año, toda la pandemia, Ernesto Laval ha estado sacando ahí dato tras dato tras dato y a menudo con gráficos, siempre de forma certera. Sí, está bien. Sí. Yo me considero privilegiada porque efectivamente he podido quedarme trabajando desde mi casa, pero eso se ha transformado en un lujo. O sea, poder cuidarse es un lujo. Es un lujo. Y ahí la desigualdad también se replica en eso, ¿no? Eso es bien impactante y a mí me duele profundamente. Esperemos salir de esto, esperemos realmente que ir llegando a una estabilidad, me aflige mucho pensar la situación que enfrentan los médicos. Tengo un sobrino que es séptimo año de medicina, que está trabajando en un hospital. Es muy cruda la realidad que le está tocando vivir en este momento, muy impactante. Y yo pensaba en todos estos médicos, sobre todo las generaciones más jóvenes, los jovencitos que quizás no le habían visto la cara a la muerte como les ha tocado ahora, van a necesitar una contención psicológica, un apoyo, porque el estrés postraumático de todo esto va a ser realmente muy fuerte y yo le saco el sombrero. Y por eso me indigna ver esta falta de rigor con estas cosas como el cambiar, ¿cierto?, de estado en fin, las Indignante, pero no es sorprendente. No es sorprendente, pero es indignante, es indignante. A mí me da mucha pena. Y espero que todo esto, bueno, que podamos tener un proceso de elecciones relativamente normal, relativamente, pero sí, y aquí el hincapié y a todos y todas los que están escuchando, depende de nosotros que esto no sea una tragedia. La única manera de que estas elecciones no terminemos más frustrados es que muchos vayamos a votar. Hay que ir a votar. Muchos. Los jóvenes, a los que hoy día han sufrido principalmente la represión, ¿cierto? Lo que han visto en carne propia, que nos da lo mismo quien gobierne, esta vez tienen que movilizarse y tienen que ir a votar, no da lo mismo. Ahora entiendo que hay una gran confusión entre por quiénes votar porque son demasiados, pero ahí también investigar, averiguar. Si es del distrito 11, bueno, ya sabe, Diego Mardón.
Es mi candidato a constituyente. Así que yo espero que te vaya muy, muy bien, Diego, a ti y a todos los candidatos de la Comunidad por la Dignidad. Hemos construido una hermosa comunidad comprometida con valores, comprometida con miradas de futuro, ¿cierto? Con un sueño mejor para Chile, con este Chile muy que variada. muy variada, eso es muy bonito. A mí me gusta la diversidad, encuentro que eso es un valor, la diversidad es un valor. Así que, nada, muy contenta en ese sentido. Y de estar en esta comunidad, aunque no soy candidata, soy vocera, el honor que me tienen de vocera y tratando de empujar y colaborar con todas las compañeras y los compañeros para avanzar en este proceso. Te deseo el mayor de los éxitos y déjame decirte que de las cosas buenas de todo este proceso ha sido conocer gente tan fantástica como tú, como Gonzalo Bacigalupe, que no lo conocía antes y que ahora también ya tengo una amistad con él, con mi querido René Naranjo, ya nos conocíamos de antes, ¿cierto? Pero ha sido muy bonito y espero que no sea solo estas circunstancias. Somos vecinos de Peñalolén, así que tendremos que seguirnos encontrando, querido Diego. Estamos esperando el que llegue el día de llegar a darse el abrazo. Así que sí. O sea, mira, para mí ha sido un proceso bien impresionante en mi cambio personal, en mi vida familiar. He conocido una cantidad de gente, incluyendo, por supuesto, a ti, ¿no? Y a la gente de la comunidad. Ha sido maravilloso, bien duro también, pero maravilloso. Así, pum, ojos abiertos a mundos que, bueno, no sabía que existían, pero una cosa es saber de ellos, otra cosa es estar ahí o interactuar con ellos, así que es bien distinto. Así que muchas gracias, Ana María, por esta conversación. Y nada, que vaya súper bien, espero que sea nuestro constituyente del distrito. Débole, se puede, sin duda. Ya, un abrazo grande. Besitos y chao a todas y a todos, que estén muy bien. A ver si ahí Enrique está alerta. Todavía seguimos al aire, bueno, despidiéndonos. Ahí todavía seguimos, Enrique se olvidó de nosotros. Ahí estará el Enrique, no, el Enrique. Bueno, a veces esta cosa toma un minutito, pero. Sí, no te preocupes, no hay problema, mientras nos estamos despidiendo de este día lunes, empezando esta semana. Ya, ahí lo pusiste, Enrique, ya, bueno. Estamos de verdad que, mira, yo feliz, encantado de haber conversado 2 horas más contigo, vivimos cerquita y una vez que podamos, a ver si nos encontramos a tomarnos un tecito y conversar un rato ahí frente a frente, porque también hay que decirlo, nosotros nos conocemos más de esta manera que en persona, ¿no? Absolutamente, sí. Y mira, si es que Peñalolén sigue en fase 1, si pasa fase 2 durante las próximas 2 semanas que estamos en campaña, yo quiero ir, voy a ver si me resulta, pero quiero ir un día al menos, o 2 días si se puede, a alguna feria a las 11, 12, mediodía, con un telescopio solar. ¡Ay, qué bonito! Yo te acompaño. Donde vayan, así que ahí les voy a avisar, pero en cuarentena no. No, después de la cuarentena. No, pero sí, yo espero que una semana después Peñalolén salga a fase 2, no, bueno, sueño que salgan a fase 2 porque lo merecen, porque los números sean positivos, pero si no, sospecho que este gobierno igual los va a pasar a fase 2 previo a la elección. No sé. Bueno. Si es que hay fase 2, cuando se pueda, voy a llegar con mi telescopio a una feria de Peñalolén a mostrar el sol. Ese es mi objetivo. Ya, pero mira, yo te voy a poner un desafío más grande, que incluso si no cambia de fase, si no lo podemos hacer antes de las elecciones, aunque pierdas o ganes, lo vas a hacer igual, ¿ya? Puede ser, pero es más fácil hacerlo en la noche, en la tarde, ya, con la luna, cosas así, y eso estoy comprometido con gente en Peñalolén que sin duda lo voy a hacer. Yo creo que voy a pasar todo el resto del año mostrándole el cielo a la gente. Genial, genial. Pero el sol es más difícil y es más único y tiene la gracia que está durante el día, sin toque de queda, no sé, sin otros peligros. Así que es mi sueño. Cuenta conmigo. Día en Manquehue y funcionó a las mil maravillas. Con poca gente, por supuesto, pero funcionó. Así que mi sueño es hacerlo por lo menos un día en Peñalolén en feria. Ya, ahí me invitas, ¿ya? Ahí te voy a avisar, para que vaya a la feria tienes que llegar con tu bolsita y lo voy a escribir a Enrique por acá. Esto, aquí está Enrique. No te he abandonado, Enrique. A ver, esto siempre toma un par de minutos, pero aquí está.
Hasta dile, Enrique, que tengo que ir a comer. Eso hay que ir a comer. Ya, ya, querido Diego. ¿Llegó, no? ¿Llegó Enrique? ¿Nos tiene abandonados todavía? Nos tiene abandonados. Bueno, una cosa que hay que decirle a la audiencia, mira, esto uno nunca se acostumbra a las redes sociales. Compartan esta conversación. Póngale ahí compartir en el Facebook, que siga así Chung haciendo una cadena de compartir. Esto queda ahí visible durante, no sé, todo el tiempo, Sí, supongo yo. harto Mientras tiempo. uno Así que sepa cómo llegar, ahí vamos a estar. lo vamos a compartir también, Diego, entonces desde por acá, las redes de por acá. Lo ¿Ya? subimos a Twitter, sí. Ya, excelente. Ya, No sé dejemos si- nomás, pues. Ya. Si Chao. apagamos las luces, si Sí, se cierra el se telón. queda toda Chao. oscura y tú, listo. Ya. Chao, chao. Besito, chao. Listo, chao.